Estábamos con lo de aproximaciones lineales, eso fue lo último que vimos. Pero quedamos que íbamos a hacer uno de esos ejercicios, ¿sí o no? Porque estaban medio padriulis. ¿Se acuerdan, sí o no? No, a ver, aquí ya le estamos regando. Es más arriba, man. Nos quedamos en la página 900, profe, del tema 14.4. Sí, íbamos a hacer uno de estos, ¿sí o no? Porque hicimos ya una aproximación lineal. Entonces ya ven esos ejemplitos, ¿sí o no? A ver, agárrense uno. Pero agárrenselo con cuidado, ¿eh? Porque nada más vamos a poder hacer uno. Entonces agárrenselo con cuidado. Sale, mira, de los de aquí. Sale. Un momento, profe. ¿Qué les parece el 38? Yo les recomiendo... Yo pienso que el 32, profe. Yo les recomiendo el 35 o el 37 o el 36. 35, 35, 36 o 37. El 36 se ve bien. ¿Por qué? Porque es un problema más fregón de diferenciales. Dice, utiliza diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cilíndrica cerrada, la cual tiene 10 centímetros de alto, 4 centímetros de diámetro. Y si el metal en la parte superior e inferior tiene 0.1 centímetro de espesor y el metal en los lados tiene 0.05 centímetros de espesor. Entonces es un problema, para mí se me hace mejor que cualquiera de los que están acá arriba. Estos están piteros a comparación de estos, porque aquí sí hay que utilizar cálculo de una forma, vamos, elegante. ¿Cómo ven? ¡Hago! Sí, profe, me parece bien. Profesor. Sí, está No hay bien. problema. Ya de vuelta, ¿verdad? Sí, sí estaba tardando mi lab, profe, en prender. Ya andaban diciendo que ya había dado de baja. Andaba diciendo José Antonio que ya la ibas a dar de baja. ¿Qué pasó? Que no ande poniendo palabras en mi boca. Digo, no, ya el Caleb ya no va a venir. Dijo que ya se iba a ir a la uni. A industrial. No. ¿Tú en qué carrera estás? En mecánica, profe. Ok. No es cierto, no. Yo soy el que estoy echando. Sí, pero no se preocupe. Ya de hecho me estaba preocupando porque ya había entrado un poco tarde. Ok, vamos a ver. Fíjense, ese problema está muy bueno. Y es un problema que se relaciona con algo que ya vieron en cálculo diferencial. Cuando ustedes llevaron cálculo diferencial y vieron problemas de máximos y mínimos, uno de los problemas clásicos era determinar las dimensiones mínimas de una lata cilíndrica que tuviera un volumen de 500 mililitros o de 500 decímetros cúbicos, perdón, centímetros cúbicos, por ejemplo. Sí, porque ya 500 decímetros cúbicos ya es mucho, un decímetro cúbico de agua es 1 litro, entonces pues ahí sí ya una lata de 500 litros, pues no. No, centímetros cúbicos. Y entonces ese era el problema y lo que hacían ustedes era, por ejemplo, dibujar. Para este tipo de problemas hay que plantearlo de esta forma. Ustedes decían, bueno, pues aquí está mi lata, vamos a suponer que esta es mi latita, ¿verdad? Y hasta te decía el libro, supón que que tiene tapa superior, o supón que no tiene tapa. Entonces, ¿cómo lo resolvías? Teníamos que
Si nos pedía minimizar la cantidad de material, tenías que minimizar el área. Y entonces lo que hacías, pues era abrir la lata y si tú la abres, pues ibas a tener esto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces empezaban ahí a aplicar cálculo y todo, y órale, estas son las dimensiones óptimas. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy un ingeniero de producto, un ingeniero de diseño, tengo que utilizar las cantidades óptimas de material. Porque si yo no utilizo las cantidades óptimas de material, voy a realizar gastos innecesarios. La idea es minimizar gastos, minimizar costos. Y hacer una lata implica costo. A mí me interesa que la lata tenga 500 mililitros de capacidad, ¿no? ¿Sí? A mí me interesa eso. Pero tengo que escoger, tengo que encontrar las dimensiones óptimas de la lata para que cumpla con el requisito de encerrar esa cantidad de líquido con la mínima cantidad de material posible. Ustedes saben que aun cuando el volumen sea de 500 mililitros, ustedes van a decir, pero Pablo, mililitros es de capacidad. Efectivamente es capacidad, pero existe una relación entre capacidad y volumen, sobre todo cuando estamos hablando de líquidos que están hechos con agua. Ya dijimos que un decímetro cúbico de agua equivale a un litro. Entonces, estamos pensando que casi esa relación se va a cumplir en una bebida, ¿no? Que yo voy a encerrar en una lata. Bien, pero en cálculo diferencial hacíamos ese tipo de problema, pero solamente optimizábamos la superficie. Optimizábamos la superficie. Ahora ya nos está hablando de espesor. Ya me está hablando de espesor. ¿Sí? Entonces ya es diferente. ¿Por qué? Porque en cálculo diferencial solamente analizaba yo la superficie. Eso era lo que minimizaba. Minimizaba la cantidad de material, pero considerando la superficie. No me metía con el espesor. Si ahora ya me meto con el espesor, lo que voy a optimizar es el volumen del material. Esto no quiere decir que en cálculo diferencial estaba mal. En cálculo diferencial, yo optimizaba el área suponiendo que el espesor no era tan relevante, o bien es una variable que ya es estándar. Ustedes saben que hay láminas de metal cuyos espesores están estandarizados. Entonces, si yo soy un ingeniero de diseño que sé que el estándar para cierto tipo de bebidas tiene que ser tal, pues me concentro simple y sencillamente en la pura superficie. Y entonces ahí aplicaría cálculo diferencial. Pero si ahora esta lata no va a ser de refresco o de cheve, sino que va a ser de otra cosa, ya un material a lo mejor más raro o peligroso, ahí sí me va a importar el espesor. Entonces, ya tengo que meterme también con esa variable. Ahora, en cálculo diferencial, cuando no me metía con el espesor, solamente consideraba radio y altura. Ustedes van a decir, ¿dónde quedó el largo de la cara? Que estén de acuerdo que la cara de una lata es un rectángulo, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. ¿Dónde queda Sí, entonces profesor. el largo de la cara? No importa. El largo de la cara es la circunferencia.
Entonces, tanto en las tapas como en el largo dependen del radio. Y la segunda variable es la altura. Tengo dos variables, radio y altura. Pero era cálculo de una variable. ¿Cómo le hacía? Pues aplicaba el hecho de que el volumen era constante y eso me permitía despejar una variable para sustituir en el área y ya me iba a quedar en función de una de las dos. Y ya podía aplicar todo el cálculo que se dé en cálculo diferencial de máximos y mínimos. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. Sí, profesor. aquí ya es diferente. Aquí ya tengo radio, alto y espesor. 3 variables. Ya está mejor, ¿no? ¿Sí o no? Ya está como que más así, más para abusado, ¿sí o no? Oigo. Sí, profe. Entonces, Sí, ¿cómo profesor. le vamos a hacer? Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Hay muchas formas de resolver el ejercicio. Bueno, no muchas. Hay varias. No son muchas. A lo mejor unas 3. Bueno, puede haber más. Yo así podría decirles directamente 2 formas. ¿Cuál es una forma? Una forma es parecida a cálculo diferencial, que viene siendo, a ver, este cuate, cada tapita tiene esta forma, ¿verdad? ¿Sí o no? Cada tapita tiene esta forma y la cara es un ¿qué? Es un prisma rectangular, ¿sí o no? La cara. Obviamente el espesor lo estoy exagerando, ¿sí o no? Oigo, Sí, profe. Sí, ¿sí? profesor. Sí, profe. Bien. Aquí tenemos radio, aquí tenemos largo y aquí tenemos altura. Una forma es aplicar cálculo diferencial, pero me voy a tardar más. Y la otra forma es aplicando cálculo multivariable. Y es más elegante y mucho más rápido. Ahora, ¿cómo es aplicando cálculo diferencial? Pues prácticamente es parecido a como se hacía originalmente, optimizamos, etc. ¿Y cómo es con cálculo multivariable? Pues es de la siguiente forma. Si yo observo bien la lata, ¿están de acuerdo que la lata tiene esta forma? Porque ya estoy hablando de espesor, ¿sí o no? Sí es, profe. ¿Sí? Ya estoy hablando de espesor. Obviamente esto va oculto. Entonces, voy a partir de lo que está adentro. De lo que está adentro. Y luego, si hago variar el espesor, porque básicamente todo depende del espesor, voy a obtener la cantidad de material. A lo que quiero que entiendan es que es como si tuviera 2 latas. Es como las matrushkas. Sí saben lo que son las matrushkas, ¿no? Son esas muñequitas Sí, rusas. profe. Son esas muñequitas rusas bonitas. Y no digo las muñequitas rusas que son las rusas en sí, porque son muy guapas. Estoy diciendo las muñequitas de madera que están unas dentro de otras, ¿sí o no? Así es, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Hagan de cuenta que es de adentro hacia afuera. Hagan de cuenta que es como partir de la matrushka, de la más grande y la que le sigue, hacia adentro. Entonces, de la que le sigue hacia la última, que es la exterior, te da la matrushka y ya lo que lleva adentro, pues puede ir el líquido, el chocolate, lo que sea.
Pero tú quieres es conocer el espesor de la matrushka de madera. ¿Cuánta madera vas a gastar en hacer esa matrushka que a fin de cuentas va a ser un contenedor bonito de un chocolate ruso o de vodka? Entonces, ¿cómo le haces para calcularlo? Te concentras en la matrushka antes de la más grandota y la más grandota. Y entonces esa diferencia de volúmenes, ¿están de acuerdo? El volumen de la más grandota menos el volumen de la que le sigue, ya me da el volumen de del contenedor en forma de muñequita matrushka, ¿sí o no? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A mí me interesa la cantidad de material, entonces yo lo pienso como que hay una lata interior que es la que va a contener el líquido, y que no tiene espesor. Y luego, para conocer el material de la lata, va a haber una lata exterior cuyas dimensiones van a estar determinadas por el espesor de la lámina, y eso es lo que me interesa. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, ¿cómo voy a resolver el ejercicio? Muy fácil, a partir del volumen. ¿El volumen de quién? De la lata. Y la lata es un cilindro, entonces el volumen de un cilindro es área de la base, como todo cilindro que ya no hemos dicho. Acuérdense que es un cilindro circular, porque hay muchos tipos de cilindros. Entonces el volumen de un cilindro es área de la base por altura. En el caso de una lata cilíndrica, es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, esta fórmula calculo, miren, lo voy a poner así. Lo de aquí adentro. ¿Sí o no? Lo de adentro. Este volumen es lo de adentro. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo quiero el material. Entonces, Calculamos y ya dos, el ¿verdad? cambio me va a dar la cantidad de material. Entonces tengo que sacar ¿qué cosa? La diferencial del volumen. ¿Por qué? Porque este volumen es lo de adentro. Pero luego, ¿qué pasa? Aumento el espesor, y al aumentar el espesor va a aumentar el radio y va a aumentar la altura. ¿Por qué van a aumentar el radio y por qué va a aumentar la altura? Porque porque la altura va a aumentar porque las tapas van a crecer, ¿sí o no? Por el espesor. Sí, profe. Y luego el radio también va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Hace cuenta que lo veo así, mira. Pongo mi ojito aquí, ya ven que ustedes son bien fisgones. Oigo. Somos. Entonces, esto de aquí es el volumen del líquido. Pero al aumentar el espesor de las tapas y al aumentar el espesor de la lata como tal, me va a quedar así, ¿sí o no? Esto viene siendo debido al espesor de la tapa de arriba y esto viene siendo el espesor de la tapa de abajo, ¿sí o no? Espesor superior, espesor inferior. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Y luego, este rectángulo que viene siendo el área lateral, que a fin de cuentas, al aumentar el espesor se va a convertir en un prisma. Entonces va a quedar así, ¿sí o no? Y entonces el volumen de material es lo que voy a poner como azul. ¿Ahora sí se entendió o no?
Esto es lo que me importa, ¿sí o no? Sí, profe. Está en azul. Entonces, este volumen es lo de aquí adentro. ¿Sí? Y ese volumen va a experimentar un incremento y ese incremento va a ser igual al material. Por eso es que a mí me interesa encontrar el incremento en el volumen debido al incremento del espesor, que es lo que va a determinar el material. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. entonces, Sí, profesor. ¿cómo saco esta diferencial? Muy fácil. Ya lo acabo, ya lo vi. Parcial del volumen con respecto al radio por la parcial con respecto del radio, más la parcial del volumen con respecto a la altura por la parcial con respecto a la altura. Estoy aplicando la regla de la cadena. Ahora, ya vi que esto yo lo puedo considerar así, porque el radio no depende de ninguna otra cosa. Entonces la variación en el radio, como es nada más ella misma, no es conveniente que utilice esta notación, sino que la ponga como ordinaria, o sea, que no la ponga como parcial. ¿Sí se entiende? Entonces lo correcto es que lo ponga así. ¿Sí o no? La altura tampoco depende de ninguna otra cosa. ¿Sí o no? Esta es la correcta. Esta la puse nada más para que se dieran un quemón. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. Sí, profesor. ¿cuánto vale la parcial con respecto del radio? 2pi por radio por altura. ¿Sí o no? Por la diferencial del radio. Más la parcial del volumen con respecto a la altura, pues es pi por radio al cuadrado. Por la diferencial de la altura. Acuérdense que estas se llaman diferenciales. Diferencial ordinaria o total. Aunque en este caso no es conveniente llamarle total porque pues no dependen de ninguna. Hay que llamarle simplemente diferencial ordinaria o diferencial. Claro que estas ya se llaman diferenciales parciales. Entonces, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Está como la canción de Emanuel, ¿no? Que decía, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, voy a evaluar la variación del volumen cuando, fíjense bien, me dice allí, tiene 10 centímetros de alto, es decir, la altura inicial son 10 centímetros de alto, ¿sí o no? Entonces, altura 10 centímetros. Y luego dice, y 4 centímetros en el diámetro, a ver, dice, de una lata cerrada cilíndrica que tiene 10 centímetros de altura y 4 centímetros de radio. Es decir, este radio es de 4 centímetros, que viene siendo esta. Hasta aquí nada más, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Profe, qué no será diámetro? Ah, sí, cierto, dice diámetro. Dice diámetro. Entonces, esta hasta aquí, fíjense bien, hasta aquí, ¿sí o no? Son 4 centímetros. No oigo. Por lo tanto, el radio va a ser de 2 centímetros, ¿sí o no? Así es, profe. Entonces, radio 2 centímetros. ¿Se entiende? Esos son los valores constantes. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 2 por pi por radio por altura por la variación en el radio. ¿Cuánto varió el radio? El radio varía esto que viene siendo el espesor de la cara lateral, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Nos dice que el espesor de los lados es de 0.05 centímetros. No oigo. Sí, profe. Pero Sí, profesor.
Ahí está. ¿Sí? 0.05 centímetros. Ahí está. Más, ahora vamos con esto. Pi por radio al cuadrado por la variación en la altura. ¿Están de acuerdo que la variación en la altura es el espesor de la tapa de arriba, pero también la de abajo? Y el espesor de la tapa superior e inferior son de 0.1 centímetros. Por lo tanto, entre las dos es 0.2. ¿Sí o no? Bueno, aquí le Sí, puedo profe. poner 0.1 centímetro, pero por 2, porque son 2 tapas. No oigo. Oigo. Sí, profe. A ver, Sí, profesor. déjenselo. A ver, multiplíquenlo bien. No multipliquen por pi, nada más multipliquen los números. A ver, aquí, a ver, va a ser 40 por 0.05. Es 2, ¿no? 2. 2 pi centímetros cúbicos. Más 4 por 2, 8. Más 0.8, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Pi centímetros cúbicos. A ver si está bien o no. Sí, profe. Está bien. ¿Seguros? Sí, profe. Seguro. Sí, profe. Entonces esto me va a dar 2.8 pi. 2. ¿Sí, no? 2.8 pi centímetros cúbicos. Así es. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué ejercicio es? Capítulo, rápido. 14.4, ejercicio 36, profe. Ok. 36. ¿Sí lo quieren ver o no? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe. Ahí está. 2.80 pi, ¿no? Centímetros cúbicos. Que si multiplicamos viene siendo 8.8 aproximadamente. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense qué forma tan elegante, qué forma tan elegante de resolver el problema. ¿Por qué elegante? Porque pensamos en que lo que debe de contener el líquido es una lata que no tiene espesor. Y obviamente el exterior es otra lata que no tiene espesor. Pero la diferencia de volúmenes entre esa que contiene el líquido y el exterior me da la cantidad de material, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Y eso se entiende como una variación de volumen. ¿Por qué? Porque yo tengo este volumen, es el de lo de adentro, y luego al variar el espesor, varía el radio y varía la altura, y obtenemos esa esfera exterior, la cual, al hacer esa diferencia, me da el material. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. sí, Sí, pero profesor. entonces, ¿cómo están esos ejercicios? Luego, Bien pinteros. Están chidos. bien. Bueno, a ver. Pues yo creo que ya con este, porque si no, luego se van a picar. Miren, por ejemplo, el 35 se hace, es muy parecido. Intenten hacerlo. Lo mismo el 36, perdón, el 37.
Nada más que en el 37 pues ya no es una lata. De hecho, yo considero que incluso el 36 está mejor que el 37. Entonces intenten allí hacerlo. Y pues vamos a pasar a la regla de la cadena. La regla de la cadena, ustedes ya la conocen, la hemos estado utilizando bastante en cálculo diferencial. La regla de la cadena se utilizaba sobre todo para derivar funciones compuestas o función de función. Y pues es esta que tenemos aquí. Ahora, la vamos a aplicar la regla de la cadena a funciones de varias variables. Pero aquí va a haber dos situaciones. ¿Cuál es la primera situación o el primer caso? Cuando yo tengo una función de dos variables nada más. ¿Sí? O sea, z es función de x y de y. En ese caso, si yo observo, puedo hacer que x y y dependan de un parámetro o dependan de otra variable. Pero esa otra variable sea, x y y dependan de esa otra variable nada más. O sea, z depende de x y de y, pero a su vez, estas dependen de t. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a derivar a z con x o con t, van a ser parciales. Pero si yo voy a derivar a z con respecto de t, va a ser una derivada total. ¿Por qué total? Porque me estoy yendo a la variable más interna y solamente hay una variable. Por lo tanto, va a ser una derivada total o una derivada ordinaria. Y obviamente, aplicando la regla de la cadena, me va a quedar así. Fíjense cómo va a haber factores en los términos que van a ser parciales, van a ser derivadas parciales, y otras que van a ser ordinarias. ¿Por qué esta es parcial? Porque estoy derivando a f con respecto a las variables próximas, que son 2, x y y. Por eso tienen que ser parciales. Pero luego multiplico por la derivada de esas variables próximas con respecto a la de la cual dependen que esté. Por eso es que estas derivadas van a ser ordinarias. Entonces, fíjense qué curioso. Prácticamente es hacer el Ingesu. Esta y esta Ingesu. ¿Sí o no? O sea, es hacer esto, ¿no? Sí, ¿Cómo ven? Ya llevo como 3 minutos que no hablo y apenas el ingeniero corresponde. Ya saqué lo, profe. Que tiene lag su internet, profe. Va con retraso. Se le atrasó, ¿verdad? Se eclipsó. ¿No? Bueno, no. Y sí. Profe, sigue presentando. pues estamos viendo que va a ser así. ¿Por qué va a ser así? Porque z depende de dos variables, pero a su vez, esas dos variables dependen de una. Entonces, fíjense qué curioso. Es como si hiciéramos pelas, y me va a quedar la variación de z con t, pero esta variación de z con t es debida a x, más la variación parcial de z con t, pero debida a y. Y entonces, si yo estoy sumando esos dos cambios parciales debidos a x y debidos a y, las cuales a su vez dependen de t, obtengo la derivada total. Esta es una derivada total. Derivada total de z con respecto de t. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, pero Porque el caso 2
El caso 2 es cuando z depende también de dos variables, pero a su vez, esas dos variables dependen de dos parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo quiero encontrar las derivadas de z con respecto a esas variables más internas, esas derivadas van a ser parciales. No pueden ser totales. ¿Por qué no pueden ser totales? Porque son dos. Entonces va a ser parcial de z con respecto de s. Y obviamente esta derivada parcial va a ser la parcial de z con respecto de x por la parcial de x con respecto de t. Perdón, con respecto de s. Más la parcial de z con respecto de y por la parcial de y con respecto de s. Y la parcial de z con t solamente, o sea, solamente puedo plantearla como parcial. No puede ser total. ¿Por qué? Pues porque nuevamente estoy derivando con respecto a una variable más interna, pero en total son dos. Entonces va a ser así. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe, sí. Entonces, en el caso 2 solamente pueden ser parciales. ¿Por qué? Porque hay una variable más interna. Hay más de una variable más interna. ¿Sí? Fíjense la Sí, importancia profe. Ok, profe. de la notación. Si ustedes me empiezan a utilizar derivadas ordinarias cuando en realidad deben de ser parciales o al revés, está mal el ejercicio. Ya, está mal. No tiene idea de lo que está haciendo. ¿Ok? Oigo. Ah, profe. Ok, profe. Ya, no estudió. Hay para el otro semestre. ¿Sí o no? Ya ni modo. Bien, entonces vamos a ver. Lo que sigue es la derivación implícita. Fíjense bien, ya resolvimos derivación implícita con derivadas parciales. Lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que ya vimos este caso? Y como yo se los expliqué, fue básicamente como se veía en cálculo diferencial, es decir, vamos a derivar parcialmente con respecto a una de las variables independientes, las otras van a ser consideradas como constantes, y siempre que derivemos a la variable dependiente, el resultado, la vamos a derivar como cualquier variable, y el resultado lo multiplicamos por la parcial de dicha variable con respecto a la cual estamos derivando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, profe. Entendido. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que ese procedimiento está genial y de hecho es el que tenemos que hacer. Sin embargo, podemos utilizar estas fórmulas y obviamente van a ser más rápidas. Es decir, primero que nada debo observar que esta función es una función de ¿cuántas variables? Fíjense bien, uno pensaría que son dos variables, pero en realidad es una variable que es x y la otra variable que es y, nada más que está de forma implícita. Es decir, esto es una función implícita de una variable, porque acuérdense que en las funciones implícitas de una variable es un chorizo de x y y. No está despejada la y, ¿sí o no? Entonces, para derivar ese tipo, este son el tipo de funciones que se ven en derivación implícita en cálculo diferencial. Y entonces esas funciones las derivamos por el procedimiento explicado en cálculo diferencial, o bien lo que vamos a ver ahora es que puede ser mediante esta fórmula, que viene siendo
el negativo de la parcial con respecto de la variable independiente sobre la derivada parcial de la función igualada con cero. Acuérdense que aquí f es la función implícita igualada con cero. Entonces, yo puedo sacar esa derivada parcial, perdón, esta diferencial total, porque aquí va a ser total u ordinaria, porque estamos diciendo que es una sola variable. Y va a ser la parcial de la función implícita con respecto de x sobre la derivada parcial de la función implícita con respecto de ella y el negativo. ¿Sí? Si ahora es una función implícita de dos variables, ojo, esta es implícita de dos variables. Mis variables independientes son x, y, la dependiente z. Acá era una variable independiente que es x y la y es la dependiente, ¿sí o no? Estas Sí, son profe. las que hicimos hace unos días, que fue como se los expliqué aplicando el método de cálculo diferencial, que es como vieron en cálculo diferencial estas. Pues bien, ahora van a ser parciales y fíjense, está bien fácil memorizárselas porque es la parcial de la función implícita con x sobre la parcial de la función implícita con z. Ahora, la parcial de z con y es menos la parcial, o sea, en ambas son menos, y es la parcial de la función implícita con y, que es con respecto a la que quiero derivar, sobre la parcial de f con respecto a z, que es la variable dependiente. Estas fórmulas tienen la misma forma que estas. Vean, implícita con x sobre implícita con y. Implícita con la variable independiente entre implícita con la variable dependiente. Y son dependientes, y acá son igual. Fácilmente se puede acordar uno, y pues bueno, ya están los ejercicios, pero pues ya son las 8. Sí se aguantan los lunes, ¿no? ¿Cuándo quedamos que iba a ser el examen? El lunes, El lunes, profe. profe. Entonces ya están filosos, ¿no? Más o menos, más o menos. Todavía Los hace dos, falta un profe. poquito de estudiar. Pónganse a estudiar, no quiero que vayan a empezar ahí con sus cosas raras, de que por arte de magia surgen los cálculos y... O sea, esas cosas no, por favor, ¿eh? Pónganse a estudiar bien. ¿Sí o no? Claro, profe. Sí, profesor. Claro. Claro. Bueno. Pues vamos a dejarle aquí. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Que todos saquen buena calificación, éxito a todos. Y pues continuamos, Dios mediante, el próximo martes con la clase. ¿Sí? Claro que sí, profe. Nos vemos. Sí, Ahí, profe. profe, nos Gracias. vemos el Se vayan. lunes, si Dios quiere. Antes de que se vayan, por favor, anoten el nombre en el chat, no su nombre, porque miren, pues ya muchos ya se van y nada más éramos 30 y se supone que somos 40. ¿Cómo ven? ¿A poco así faltan en las otras clases?